Mi mejor amiga se sentó en mi cama de hospital tras dar a luz y dijo: he estado acompañando a tu esposo por las noches mientras tú estabas muy embarazada para funcionar. Sostenía a mi hija recién nacida, mientras Tom, mi esposo, estaba parado junto a la puerta con el café que acababa de traer de la cafetería. ¿A qué te refieres con acompañarlo? Yo seguía conectada al suero apenas 12 horas tras mi cesárea de urgencia, y Jessica estaba ahí sentada sonriendo como si hubiera hecho algo maravilloso. Oh, no te veas tan preocupada. Solo digo que he estado ayudándolo con sus necesidades. Ya sabes que los hombres no pasan 3 meses sin intimidad. Dejaste de estar disponible a los 7 meses cuando el doctor prohibió actividad física. Ella ajustó la manta de mi hija como si fuera la madre. Alguien debía cuidarlo. Tom soltó el café y se esparció por el suelo del hospital. Jessica, ¿de qué demonios estás hablando? No te he visto en meses. Su voz era de enojo, y noté que la sonrisa de Jessica flaqueó. Tom, no te hagas el tonto. Cuéntale de los martes cuando decías que estabas en el baloncesto. Cuéntale de los almuerzos en mi departamento. Cuéntale de la semana pasada cuando lloraste en mi cama sobre el miedo que tenías de ser padre. Ella dijo todo mientras miraba su manicura, pero su voz se volvía desesperada. Estás loca. Estaba en el baloncesto con mi hermano. Está aquí mismo. Tom señaló a su hermano entrando. Jake, diles dónde he estado cada martes. Jake lucía confundido. En el gimnasio, conmigo y los muchachos. ¿Qué sucede? El rostro de Jessica enrojeció. No, estabas conmigo. Mira, tengo fotos. Sacó su teléfono y comenzó a buscar frenéticamente. Este es Tom en mi sofá. Mostró una foto de alguien de espaldas que podría ser cualquiera. Ese no soy yo. Es solo la espalda de un tipo cualquiera. Tom se acercó y tomó mi mano. Amy, juro que no sé de qué habla. Jessica se levantó temblando. Deja de mentir. Viniste a mí. Dijiste que Amy se puso gorda y aburrida, que extrañabas a una mujer real. Mi suegra, Linda, entró con globos y se detuvo al ver las caras de todos. ¿Qué pasa? Tom se giró hacia ella. Jessica tiene alguna crisis. Dice que tuvimos una aventura. Linda rió. Eso es imposible. Tom ha estado conmigo y Robert cada martes ayudando a renovar el garaje, y los jueves hace terapia virtual por su ansiedad de ser padre. Yo lo llevé a su primera cita. Las mentiras de Jessica caían. No, eso no es cierto. Me dijo que deseaba que Amy abortara. El rostro de Tom se oscureció. He querido a este bebé desde el primer día. Lo intentamos 2 años. Todos aquí lo saben. Jessica sacó más fotos. Estas son de mi cámara de seguridad. El auto de Tom en mi edificio. Tom miró las fotos. Eso es un Honda plateado. Yo conduzco un Toyota negro. ¿En serio estás tan desesperada? La enfermera llamó a seguridad mientras Jessica seguía delirando. Me escribiste. Mira los mensajes. Ella mostró su celular, pero Tom sacó el suyo. Aquí está cada texto entre nosotros. El último fue hace 8 meses cuando preguntaste por el cumpleaños de Amy. Nada desde entonces porque Amy me dijo que estabas rara con el embarazo. Finalmente entendí. Has estado fantaseando con esto. Nada de esto pasó. Jessica se volvió hacia mí. Sí pasó. Él me ama. Dijo que casarse contigo fue un error. Dijo que yo era más linda, divertida y mejor en cama. El hermano de Tom, Jake, dio un paso al frente. Jessica, necesitas ayuda. Tom nos muestra videos de Amy diario. Compró 3 libros de embarazo, lloró en la ecografía. Lo que sea que creíste que pasaba solo existió en tu cabeza. Jessica miró alrededor desesperada. Tengo pruebas. Compré lencería para él. $3,000 en lencería. Linda negó con la cabeza. Cariño, comprarte lencería no significa que tuvieras una aventura. Jessica empezó a gritar. Él me lo prometió. Dijo que tras nacer el bebé, la dejaría. Dijo que yo sería mejor madre. Dijo que nuestros hijos serían más lindos por ser yo rubia. Tom lucía asqueado. Literalmente nunca he estado a solas contigo. Amy dejó claro que estaba incómoda con nuestra amistad, así que te corté por completo. Eso fue hace 8 meses. Jessica intentó correr a la cuna, pero la enfermera la bloqueó. Ese debería ser mi bebé. Me lo gané, lo manifesté. Me he preparado por 3 meses. Compré una cuna. Seguía gritando. Revisen su celular. Busquen apps de citas. Las borré para salvar tu matrimonio, Amy. Me debes. Te protegí de la verdad de que él no te ama. Tom sacó su teléfono y me lo entregó. Revisa todo. Mensajes, apps, fotos, correos. Jessica está enferma y nada de lo que dijo es verdad. Su hermano Jake habló y lo que dijo me heló la sangre. Jake palideció y miró a Tom con algo cercano al miedo antes de volverse a mí. Respiró profundo y las palabras salieron lentas. Jessica fue enviada a un hospital hace 2 años por hacer lo mismo con el novio del compañero de cuarto de Tom.
Le dijo a todos que estaban juntos en secreto cuando el tipo nunca había estado a solas con ella. La habitación quedó en silencio salvo por el pitido de las máquinas. Las manos de Jessica seguían sobre mi bebé, y me sentí mal viendo sus dedos tocar la manta de mi hija. 2 guardias de seguridad cruzaron la puerta, y Jessica giró hacia ellos. Empezó a gritar que todos mentíamos para salvar la reputación de Tom. Su voz subía de tono. Tiró de mi hija contra su pecho y la sujetó tan fuerte que la bebé empezó a llorar. La enfermera se movió rápido y agarró el cuerpo de la bebé mientras Jessica gritaba. Decía que la bebé era suya y que tenía derechos como la madre real. La enfermera tuvo que despegar los dedos de Jessica uno a uno mientras ella sollozaba y buscaba a mi hija. Los guardias tomaron a Jessica de los brazos y ella gritaba mientras la sacaban. Me miró con lágrimas corriendo por su cara y dijo que le estaba robando su familia. La puerta se cerró y el cuarto se sintió muy callado. Todo mi cuerpo empezó a temblar y no podía parar. El monitor pitaba más rápido y fuerte. Tom tomó mi mano, pero yo temblaba demasiado para sujetarlo. La enfermera vino y levantó mi bata para revisar la incisión. Presionó mi abdomen y vi su cara cambiar. Había sangre filtrándose por el vendaje. Tom decía que lo sentía una y otra vez. Su voz se quebraba. Quería decirle que no era su culpa, pero no podía hablar. La enfermera llamó a otra y revisaron monitores y anotaron cosas. Jake estaba junto a la pared luciendo perdido. Linda se acercó a la cama y puso su mano en mi hombro. La enfermera dijo que mi presión estaba muy alta y el estrés me hacía sangrar más de lo normal. Dijo que debía calmarme o volvería a cirugía. La mano de Tom apretaba la mía tan fuerte que dolía, pero no le pedí que parara. Jake se acercó a la cama cuando la enfermera terminó de revisar. Miró a Tom y luego a mí y comenzó a hablar. La novia de su compañero tuvo que pedir una orden de restricción contra Jessica tras aparecer en su casa con ropa de bebé. Jessica le dijo que estaba embarazada del compañero, aunque nunca se habían tocado. La novia tuvo tanto miedo que se mudó de estado. Jessica fue a un hospital psiquiátrico 3 semanas. Su familia la mudó al otro lado del estado al salir. Así terminó en nuestra ciudad. Así me encontró de nuevo y actuó como si aún fuéramos mejores amigas. Jake dijo que debió advertirnos cuando Jessica apareció, pero no pensó que lo haría de nuevo. Creyó que estaba mejor. Su voz se apagó al final. Mi cerebro unía piezas y no me gustaba lo que veía. Jessica se mudó hace 8 meses. Yo tendría 2 meses de embarazo entonces. Me dijo que consiguió un gran empleo y quería estar cerca de viejos amigos. Fui tan feliz de tenerla. Nunca pregunté por el trabajo. Nunca la vi ir a trabajar. Siempre estaba disponible para ayudar con cosas del bebé. Fue a citas médicas. Me ayudó a elegir la cuna. Estuvo en todo. Nunca hubo un empleo. Se mudó aquí para estar cerca de mí mientras estaba embarazada. Planeó todo esto. Esperó a que fuera vulnerable y se insertó en mi vida. Sentí la mano de Tom temblando en la mía. Linda se sentó en la silla junto a la cama, y su cara lucía más vieja que hace una hora. Tom sacó su celular con su mano libre y llamó a la policía. Les contó qué pasó y dónde estábamos. Usó palabras como acoso, delirio y amenaza. La enfermera regresó y revisó mis signos de nuevo. Anotó más cosas en la ficha. Me dijo que debía estar lo más calmada posible. Mi incisión sangraba más de lo debido. Ajustó mi suero y añadió algo que dijo que ayudaría con el dolor y estrés. Todo se sentía borroso. Tom seguía al teléfono dando detalles a quien estuviera al otro lado. Jake se sentó al otro lado del cuarto. Linda sostenía mi otra mano. Un detective llegó en menos de una hora. Su placa decía Raymond Stevenson. Tenía una libreta y habló con todos los que vieron lo ocurrido. Me hizo preguntas sobre Jessica. Le preguntó a Tom sobre su relación, o falta de ella. Le preguntó a Jake sobre el incidente universitario. Anotó todo. Trató esto como un crimen real en lugar de una pelea de amigos. Usó la palabra acoso varias veces. Dijo que había visto casos así donde alguien construye toda una relación de fantasía que nunca existió. El detective preguntó si Jessica había estado en nuestra casa. Mi estómago cayó tan rápido que pensé que vomitaría. Me ayudó a armar el cuarto del bebé el mes pasado. Estuvo en mi casa. Tocó todas las cosas del bebé. Estuvo en el cuarto donde mi hija dormiría. Vio dónde guardamos todo. Probablemente se imaginó viviendo allí. Probablemente se imaginó acostando a mi bebé en ese cuarto. El detective anotó eso. Preguntó si ella tenía llave. Asentí. El rostro de Tom se endureció. El detective dijo que debía revisar nuestra casa. Necesitaba ver si Jessica dejó o se llevó algo. Necesitaba fotografiar el cuarto del bebé. Tom se levantó y dijo que iría con él ahora mismo. Linda dijo que se quedaría conmigo. Tom besó mi frente y dijo que volvería pronto. Se fue con el detective y Jake fue con ellos. El cuarto se sintió muy grande solo conmigo y Linda. Ella acercó la silla y tomó mi mano con ambas suyas. No dijo nada y me alegré. No podía soportar oír que todo estaría bien. Me aterraba lo que hallaran en la casa. Temía que Jessica pusiera cámaras. Temía que hubiera estado en nuestro cuarto. Temía que nos vigilara.
Linda apartó mi cabello de mi cara como si fuera una niña. La bebé estaba en la unidad de cuidados porque yo no podía cargarla entonces. Me sentía ya una mala madre. Tom llamó una hora después. Hallaron la llave de Jessica en su bolso que seguridad retuvo. Tenía una llave de nuestra puerta que le di hace meses para emergencias. Tom estaba cambiando las cerraduras ahora. El detective tomaba fotos de todo en el cuarto del bebé. Todo lo que Jessica tocó se trató como evidencia. Nuestro hogar parecía una escena del crimen. La voz de Tom sonaba cansada, enojada y asustada. Dijo que volvería en cuanto el cerrajero terminara. Dijo que me amaba. Colgó. Linda apretó mi mano. Cerré los ojos e intenté no pensar en Jessica parada en el cuarto de mi bebé planeando robársela. La trabajadora social del hospital entró mientras Linda me traía agua. Tenía una carpeta y un rostro amable. Se sentó y explicó que a Jessica la llevaron a la urgencia psiquiátrica. Le hacían una evaluación. Estaría retenida al menos 72 horas. No podían decirme más por leyes de privacidad. La trabajadora social dijo que entendía que era difícil de oír. Dijo que sabía que yo necesitaba saber si mi familia estaba a salvo. Me dio folletos sobre órdenes de restricción y servicios a víctimas. Dijo que alguien de la policía daría seguimiento en los próximos días. Dejó la carpeta en la mesa junto a mi cama. Linda volvió con el agua y la bebí aunque mis manos temblaban mucho, y la mitad se derramó en mi bata. Quería saber qué pasaba con Jessica. Quería saber si aún creía que mi bebé era suya. Quería saber si 72 horas bastaban para arreglar lo que estuviera roto en su cerebro. La trabajadora social no podía responder eso. Nadie podía. Le pedí a la enfermera que llevara a mi hija al cuarto de recién nacidos. Mis manos temblaban mucho para cargarla, y cada vez que veía su carita, veía las manos de Jessica estirándose. La enfermera me dio esa mirada que me hizo sentir la peor madre del mundo. Probablemente pensó que rechazaba a mi bebé. No dijo nada malo, pero sus ojos dijeron bastante. Se llevó la cuna y empecé a llorar tan fuerte que mi herida dolió. Linda intentó consolarme, pero no dejaba de pensar en Jessica cargando a mi hija como si le perteneciera. Debía ser feliz ahora. Debía estar contando dedos y tomando 1000 fotos. En cambio, me desmoronaba en una cama de hospital, mientras mi bebé dormía en el pasillo sin mí. Tom volvió horas después con una bolsa de mi ropa y mi cepillo de dientes. Lucía agotado. Sus ojos estaban rojos y se sobaba la cara. Me dijo que apenas durmió algo. Pasó la noche revisando los nuevos cerrojos cada hora. Jake se quedó en nuestra casa y planeaban hacer turnos vigilando todo hasta saber más de Jessica. Tom se sentó al borde de mi cama y tomó mi mano. Olía a café y miedo. Podía sentirlo temblar un poco. No hablamos mucho porque no había nada que decir que mejorara esto. Nuestro hogar ya no se sentía seguro. Nuestra vida ya no se sentía segura. La consultora de lactancia vino a la mañana siguiente para ayudarme. Mi leche bajaba y mi pecho dolía. La consultora fue amable y paciente, pero no podía concentrarme en lo que decía. Me mostró cómo acomodar a la bebé y cómo lograr un buen agarre, pero mi cerebro repetía las palabras de Jessica. Pensaba en cuánto tiempo vivió en ese mundo falso donde Tom la amaba y mi bebé debía ser suya. La consultora notó que no escuchaba. Preguntó si estaba bien, y mentí diciendo que estaba cansada. Dejó folletos sobre lactancia y dijo que llamara si necesitaba ayuda. Tras irse, intenté usar la bomba, pero no salió nada. El estrés mataba mi suministro antes de empezar. El detective Stevenson volvió esa tarde. Tenía su carpeta otra vez, y esta vez su cara lucía distinta, más seria. Se sentó y sacó su teléfono. Me mostró fotos del apartamento de Jessica. El dueño lo dejó entrar para documentar todo. Miré la primera foto y sentí mi cuerpo helarse. Ella tenía un cuarto de bebé, uno completo con cuna blanca, cambiador y mecedora. Las paredes eran amarillo pálido. Había peluches ordenados en repisas. El nombre de mi hija estaba en la pared en letras de madera. Sheila, el nombre que Tom y yo elegimos hace 3 meses. El nombre que le dijimos a Jessica cuando preguntó. El detective pasó a la siguiente foto. Mis fotos de embarazo estaban impresas y enmarcadas. Fotos de mis redes sociales donde mostraba mi vientre crecido. Fotos de Tom y yo en el ultrasonido. Las imprimió y puso en marcos lindos como si fueran fotos familiares. El detective me mostró otra imagen. Un calendario en la pared con fechas marcadas, nuestra fecha de parto en rojo, citas médicas que coincidían con las mías, y una fecha en 3 semanas etiquetada como traslado de custodia, con la letra de Jessica. El detective siguió hablando y mostrando más evidencia. Halló recibos en su departamento. Jessica gastó más de $15,000 en cosas de bebé, muebles, ropa, juguetes, biberones y pañales. Compró un asiento para auto. Compró un cochecito. Compró una minivan el mes pasado. Toda una minivan para un bebé que no era suyo. El detective dijo que planeó esto desde antes que mi hija naciera. Trató mi embarazo como si yo fuera una gestante sustituta, como si tuviéramos un acuerdo donde yo gestaba y luego se la entregaba. La voz del detective bajó al explicar esa parte.
Dijo que Jessica genuinamente creía que ese era el plan. Gastó miles de dólares preparando una vida que solo existía en su cabeza. Mi presión subió mientras el detective me mostraba todo. El monitor empezó a pitar y una enfermera entró corriendo. Revisó mis signos y su cara se preocupó. Le dijo al detective que debía irse para que yo descansara. El doctor vino después y dijo que debía quedarme otro día. Mi presión no bajaba. Advirtió que los problemas posparto se vuelven graves rápido. El estrés por lo de Jessica hacía que mi cuerpo colapsara. Aumentó mi dosis y dijo que debía estar calma. ¿Cómo estar calma si mi examiga tenía un cuarto con el nombre de mi hija en la pared? Linda y el padre de Tom, Robert, llegaron esa noche. Linda me abrazó largo tiempo sin decir nada. Luego se sentó y dijo que querían quedarse con nosotros las primeras semanas tras el alta. Linda fue enfermera antes de jubilarse. Dijo que podía ayudar con la bebé y vigilar mi recuperación mientras Tom lidiaba con lo legal y la seguridad. Robert asintió y dijo que ya despejaron sus agendas. Se quedarían lo necesario. Empecé a llorar de nuevo por sentirme tan agradecida y rota a la vez. Debería poder cuidar a mi propio bebé. Debería poder ir a casa y sentirme a salvo. En cambio, necesitaba que mis suegros se mudaran como escoltas. El detective Stevenson llamó a Tom a la mañana siguiente. Tom lo puso en altavoz. El evaluador psiquiátrico que examinó a Jessica contactó al detective. Diagnosticaron a Jessica con algo llamado erotomanía. Explicó que era un trastorno delirante donde ella creía genuinamente que Tom la buscaba y amaba. No fingía ni mentía a propósito. Su cerebro construyó una realidad falsa que le parecía totalmente real. Dijo que la gente con erotomanía no suele distinguir entre delirios y memorias reales. Jessica creía que esas charlas pasaron. Creía que Tom le dijo que la amaba. Creía que tenían esa relación. El detective dijo que esto no se iría así nada más. Incluso con fármacos y terapia, la erotomanía era difícil de tratar. Jessica quizá nunca acepte que nada fue real. Me dieron el alta al tercer día. Tom trajo el auto y Linda me ayudó a vestirme. Todo dolía. Mi incisión tiraba al moverme y mi pecho dolía por intentar bombear. La enfermera me sacó en silla con la bebé y me sentí un fraude. No me sentía madre. Me sentía alguien fingiendo ser madre mientras la madre real estaba en algún sitio planeando recuperarla. Conducimos a casa y miré por la ventana a gente normal haciendo cosas normales. Comprando comida y paseando perros, viviendo vidas donde sus amigas no eran acosadoras delirantes. Al entrar al garaje, vi los nuevos cerrojos, brillantes, plateados y prueba de que mi hogar ya no era seguro. Tom entró el asiento del bebé y caminé lento porque mi herida dolía. Cada cuarto se sentía mal. La sala donde Jessica tomó café. La cocina donde me ayudó a preparar comida. El cuarto del bebé donde tocó todo. Revisaba armarios y bajo las camas como una niña asustada de monstruos. Solo que mi monstruo era real y solía ser mi mejor amiga. Tom fue a guardar algo en el armario de invitados. Lo oí hacer un ruido raro y luego llamó mi nombre. Su voz sonaba extraña. Caminé por el pasillo lo más rápido que pude sintiendo tirones. Tom estaba en el armario con un diario, uno de cuero púrpura que nunca había visto. Lo abrió y sus manos temblaban. Las entradas tenían la letra de Jessica, página tras página describiendo su relación con Tom, conversaciones que nunca tuvieron, citas que nunca existieron, momentos íntimos que solo estaban en su mente. Escribió sobre la primera vez que Tom supuestamente le dijo que la amaba. Escribió sobre él llorando en sus brazos por mí. Escribió sobre planear su futuro juntos. Cada palabra era fantasía, pero escrita como si documentara memorias reales. Tom palideció al pasar las páginas. Había docenas de entradas, meses de delirios detallados. Escondidos en nuestro armario de invitados donde debió dejarlos en una visita. Tom seguía pasando hojas y su cara blanqueaba más. El diario tenía todo. Horas de mis citas médicas anotadas con pequeñas notas. Cita prenatal 8:00 los martes. Chequeo 2:00 los jueves. Escribió qué vestía yo en cada cita como si me viera salir. Documentó cuando Tom iba a trabajar a las 7:15. Rastreó cuando volvía a las 5:30. Anotó los días que él trabajó tarde y los llamó oportunidades. La sección de síntomas de embarazo me dio náuseas. Escribió que mis náuseas matutinas significaban que era débil. Dijo que mis tobillos hinchados probaban que no soportaba la maternidad. Documentó mi fatiga y la llamó pereza. Cada síntoma normal de embarazo se torció en evidencia de que no merecía a mi bebé. Escribió que ella sería mejor madre por ser más sana, fuerte y estar más preparada. Mi estómago se acalambró y sentí humedad en mi blusa. Miré abajo y vi sangre empapando la tela sobre mi incisión. El estrés me hacía sangrar por la herida quirúrgica. Llamé a Linda y mi voz salió temblorosa y asustada. Entró y al ver la sangre me ayudó a sentarme en la cama. Trajo gasas del baño y levantó mi blusa. Los puntos estaban bien, pero la sangre brotaba de los bordes donde la piel sanaba. Linda presionó gasas y me dijo que respirara lento.
Lloré porque Jessica planeó esto meses y nunca noté nada malo. Confié en ella en mi casa, con mi esposo y mi bebé. Linda cambió el vendaje mientras yo sollozaba porque ella compró una cuna y eligió nombres para robar a mi hija. Decía cosas dulces. Pero vi que ella también temía. El sangrado bajó tras 10 minutos, pero Linda me hizo prometer llamar al médico si volvía. El detective Stevenson llamó a Tom al día siguiente. Tom puso el altavoz mientras Linda cargaba a la bebé en el otro cuarto. El detective dijo que podrían retener a Jessica más de 72 horas si el equipo psiquiátrico decidía que era peligrosa. Trabajaba con ellos para armar el caso. Tenían el diario como evidencia, las fotos del cuarto de bebé en su departamento, los recibos de $15,000 gastados, sus planes detallados para llevarse a mi hija escritos de su mano. El detective dijo que bastaba para pedir un internamiento involuntario extendido. Nos advirtió que aún con tratamiento, la erotomanía era difícil de curar. Jessica podría nunca aceptar que su relación con Tom solo existió en su cabeza. Algunos con esta condición seguían delirando por años, incluso con cuidados. Prometió avisar si la retención se extendía o si la soltaban. Tom agradeció y colgó. Nos quedamos sin hablar mucho tiempo. Intenté amamantar esa tarde porque la consultora dijo que ayudaría al vínculo. Linda me trajo a la bebé y salió para darnos privacidad. Sostuve a mi hija e intenté que enganchara. Ella renegaba y yo torpemente trataba. Hasta que de pronto no pude respirar. Mi pecho se apretó y mis manos temblaron. Veía la cara de Jessica cargando a mi bebé en el hospital. La oía decir que el bebé debía ser suyo. Mi corazón latía tan rápido que creí desmayarme. La bebé lloró más fuerte al sentir mi pánico. Llamé a Linda y vino corriendo. Me quitó a la bebé y me doblé tratando de recuperar el aliento. Linda se sentó a mi lado y me guió con ejercicios de respiración hasta que el ataque de pánico pasó. Cuando pude hablar, le dije que no podía estar a solas con la bebé sin ver a Jessica intentando quitármela. Linda sugirió usar el extractor para que otros ayudaran con las tomas mientras yo superaba el trauma. Acepté, pero me sentí un fracaso total. Se suponía que era madre, y ni siquiera podía alimentar a mi hija sin desmoronarme. Tom pasó los siguientes 2 días instalando cámaras de seguridad. Las montó en cada puerta y ventana. Configuró el sistema para vigilarlas desde el celular. Jake vino a ayudar a investigar qué sistema era mejor. Se sentaron en la mesa comparando funciones y precios mientras yo seguía en el cuarto. Los oía hablar de sensores y alertas. Pero sus voces sonaban lejanas. Me acosté mirando el techo, sintiéndome entumecida. Este debía ser el momento más feliz de mi vida. Debía disfrutar a mi bebé, recuperarme del parto y planear el futuro. En cambio, me escondía en mi cuarto mientras mi esposo volvía a nuestra casa una fortaleza. No conectaba con nada, ni con Tom, ni la bebé, ni conmigo misma. Sentía que veía mi vida pasarle a alguien más. Linda trajo comida, pero apenas comí. Preguntó si quería hablar y negué. No había nada que decir para mejorar esto. El detective Stevenson llamó tras 3 días. El psiquiátrico extendió la retención de Jessica a 2 semanas. Necesitaban estabilizar su medicación. Dijo que era buena noticia, pues los médicos admitían que era peligrosa. Pero luego dijo algo que me hundió. Incluso con tratamiento, la erotomanía era de los trastornos más difíciles de curar. La mayoría nunca aceptaba del todo que su delirio fuera falso. Podían dejar de hablar de ello o esconder sus creencias, pero en el fondo seguían creyendo en la falsedad. Jessica podría medicarse e ir a terapia y decir lo correcto, pero seguir creyendo que Tom la amaba y la bebé era suya. Dijo que debíamos estar listos porque ella sería una amenaza a largo plazo tras salir. Agradecimos, y Tom empezó a investigar órdenes de restricción. Al día siguiente sonó su móvil con un número desconocido. Casi no responde, pero algo lo hizo atender. Una voz de mujer lloraba pidiendo perdón. Dijo llamarse Fiona Dougherty y ser madre de Jessica. Tom puso el altavoz y me hizo señas. Fiona sollozaba tanto que apenas hablaba. Decía sentir mucho todo lo que hizo su hija. Explicó que Jessica dejó su medicina hace 6 meses. La familia no sabía que se mudó a nuestra ciudad. No sabían que me contactó. Creían que vivía a 2 estados de ellos. Fiona dijo que si hubieran sabido que dejó el fármaco y se obsesionó de nuevo, habrían intervenido. Seguía disculpándose y culpándose por no vigilarla más. Tom preguntó cuánto llevaba enferma, y Fiona calló un momento antes de responder. Su voz se volvió más firme al explicar el historial. Dijo que Jessica fue internada a los 19 por un episodio delirante con su ayudante de clase. Se convenció de que se amaban aunque solo hablaron de tareas. Apareció en su casa con anillos de compromiso. Llamó a los padres de él fingiendo ser su prometida. Estuvo 6 semanas interna. La segunda vez fue a los 23 con un colega. Creía en un romance secreto, aunque él estaba casado, y nunca estuvieron solos. La despidieron tras intentar besarlo en una fiesta y gritar que él mentía al rechazarla. La tercera fue la que Jake sabía con el novio de su compañero hace 2 años.
Cada episodio repetía el patrón. Se obsesionaba con un hombre que apenas conocía. Construía una fantasía elaborada. Se convencía de que era real sin importar la evidencia. Fiona dijo que cada delirio era más complejo y duradero que el anterior. Acepté hablar con Fiona en altavoz con Tom y Linda presentes. Necesitaba testigos. Fiona agradeció que escuchara y describió cómo evolucionaban los delirios. La primera vez fue solo un romance mental. La segunda planeó una boda. La tercera investigó cómo quedar embarazada para atrapar al hombre. Esta vez fue distinto porque no solo se fijó en un romance. Se obsesionó con ser madre a través de mí. Observó mi embarazo y decidió que mi bebé sería suya. Planeó llevarse a mi hija como algo normal y razonable. Fiona dijo que era la escalada más peligrosa, porque Jessica ya no solo deliraba con una pareja, deliraba con la maternidad y familia, y creó una vida de fantasía que incluía a mi hija. El equipo psiquiátrico dijo que los delirios maternos son muy resistentes, pues tocan impulsos biológicos profundos. Fiona ofreció pagar la seguridad y gastos legales de la orden o juicio. Lloraba de nuevo diciendo que debió hacer más tras la mudanza de su hija. Debió llamarla más, asegurarse de que se medicara. Prometió que al salir, Jessica no tendría dinero ni transporte. La familia la vigilaría para que no nos contactara. Pero aunque lo decía, yo sabía que eran solo palabras. Jessica era adulta. Su familia no podía verla cada segundo. No podían forzarla a medicarse si no quería. No podían evitar que consiguiera dinero o un auto para buscarnos si estaba decidida. Las promesas de Fiona la hacían sentir mejor a ella, no a mí. Tom agradeció y dijo que lo pensaríamos. Tras colgar, supimos que su enfermedad no nos protegía de lo que hiciera luego. 2 semanas tras volver del hospital, mi cuerpo sanaba, pero mi mente repetía la cara de Jessica buscando a mi hija. La herida dejó de sangrar y caminaba sin sentir que mis entrañas caerían, pero al cerrar los ojos, veía sus manos ajustando la manta como la madre. Tom me buscó una terapeuta llamada Camila que trabajaba con madres en situaciones de miedo. Venía a casa 2 veces por semana porque yo aún no podía dejar a la bebé. No imaginaba sacarla donde Jessica pudiera estar vigilando. Camila tenía ojos amables y no me presionaba a hablar. Se sentaba en la sala mientras Linda cuidaba a la bebé en la cocina y me preguntaba qué sentía. Le conté la culpa que pesaba en mi pecho, por no notar que algo andaba mal antes de llegar a esto. Fui su amiga años y no vi que creaba un mundo donde mi esposo la amaba y mi bebé era suya. Camila anotó en su libreta y me miró con calma. Me recordó que la enfermedad de Jessica no era algo que yo pudiera curar o prevenir. Yo estaba embarazada, vulnerable y enfocada en mi bebé, no en vigilar el estado mental de una amiga buscando señales que igual no habría reconocido. Dijo que gente como ella era buena ocultando sus delirios, que la fantasía era real para ellos, así que actuaban normal hasta que algo los detonaba. Sus palabras ayudaron algo, pero no borraron la idea de que fallé al proteger a mi familia de alguien que invité a nuestras vidas. El detective Stevenson llamó en mi segunda semana para avisar que movieron a Jessica de centro. El hospital solo podía retenerla 2 semanas sin cargos criminales. Y como no hirió a nadie ni se llevó a la bebé, debían transferirla para un tratamiento largo. Estaba medicada ahora para ayudar con los delirios, pero el detective dijo que ella insistía en que Tom la amó, aunque dejó de decir que la bebé era suya tras días de terapia. El centro estaba a 1 hora y tenía reglas estrictas de contacto externo. Jessica podía hacer llamadas supervisadas tras una semana estable, y ya había intentado llamarme 3 veces. No respondí, pero dejó audios que Tom escuchó primero. Me puso uno en la cocina. La voz de Jessica sonaba más pequeña, casi infantil. Se disculpó por asustarme y dijo entender que la bebé era mía. Pero luego dijo que Tom la había ilusionado y ella se confundió con las fechas, que él le dio señales erróneas. Habló de cuánto lo quiso y lo duro de aceptar que él no sentía lo mismo. El mensaje me erizó la piel porque ni con fármacos aceptaba que nada fue real. Aún creía que pasó algo entre ellos, solo que no como pensó. Esa incapacidad de ver la realidad, incluso con ayuda médica, daba más miedo que sus gritos en el hospital. Stevenson vino a casa a las 3 semanas posparto para ayudarnos con la orden de restricción. Trajo formularios y los extendió en la mesa, explicando que debíamos documentar todo. Tom imprimió fotos del apartamento de Jessica, el cuarto que armó, el calendario con nuestras fechas marcadas y los recibos de compra. El detective sumó el diario del armario, los videos del hospital y la declaración de Jake sobre el incidente previo. Pasamos horas repasando cada interacción con ella estos 8 meses, cuando se mudó alegando un empleo inexistente. Cómo se ofreció a armar el cuarto y pasó horas tocándolo todo. Cómo preguntaba detalles de la agenda de Tom y nuestra relación. Cada recuerdo cobró un sentido siniestro sabiendo lo que planeaba. Stevenson anotó todo y dijo que el proceso tardaría semanas. Iríamos a corte ante el juez Harold Weise para decidir si era peligrosa. El detective confiaba en el caso, pero advirtió que las órdenes eran solo papel. Le prohibían acercarse, mas no evitaban físicamente que lo hiciera si quería violarla. Lo más duro fue mi declaración de impacto.
El formulario pedía describir cómo sus actos afectaron mi vida. Pasé 2 días en la laptop, buscando palabras que captaran la violación de que alguien planeara robar a mi hija. Escribí sobre estar en la cama sangrando, mientras ella cargaba a mi hija, y decía ser mejor madre. Describí el cuarto en su casa con el nombre de mi hija, y el calendario de custodia. Expliqué que no podía estar sola con mi bebé sin ataques de pánico por ver sus manos buscándola. Al escribir frases claras para abogados y jueces, entendí el peligro real. Jessica no solo estaba triste y delirante, hizo planes detallados y gastó miles de dólares para llevarse a mi hija. Estudió rutinas y esperó el momento. Si hubiera sido más organizada, o si no tuviéramos familia para desmentir su aventura, quizá habría hallado el modo de robar a mi bebé del hospital o la casa. La idea me enfermó y corrí al baño a vomitar. Tom me halló en el suelo y me sostuvo, mientras lloraba por lo cerca que estuvimos de perderlo todo. Tom pidió un mes de permiso para estar conmigo y ver lo legal. Su jefe fue comprensivo. Dijo que la familia era primero. Pero me preocupaba el dinero porque el permiso era pago parcial y un bebé trae gastos. Ahorramos años para esto y ahora la enfermedad de Jessica devoraba ahorros en abogados y seguridad. Más que el dinero, odiaba que ella robara estas semanas de alegría y vínculo con mi hija. En lugar de estar piel con piel aprendiendo sus llantos, llenaba formas legales y sufría ataques. En lugar de Tom grabar sus primeras sonrisas, ponía cámaras y cambiaba llaves. Cada momento con lo de Jessica era tiempo perdido con la recién nacida. Linda trató de ayudar cuidando a la bebé, pero me hacía sentir fracasada. Yo debía calmar a mi hija al llorar, no esconderme tratando de respirar por un dolor en el pecho debido a la ansiedad. A las 6 semanas posparto fui al chequeo médico. Revisaron mi herida y dijeron que sanó perfecto. Podía volver a mis actividades y dejar de preocuparme por la cirugía. Pero al preguntarme cómo me sentía emocionalmente, lloré sin parar. Le conté de Jessica y la orden, y que no dormía por revisar las ventanas buscando rostros. Expliqué mis pensamientos intrusivos sobre intrusos robando al bebé, que puse llave al cuarto del niño y dormía con el móvil por si debía llamar a la policía. Mi doctora escuchó y dijo que esto superaba la ansiedad normal de madre primeriza. Me derivó a un psiquiatra de salud mental posparto, por miedo a que desarrollara un trastorno de ansiedad sobre el estrés regular. La línea entre precaución razonable e hipervigilancia se borró tanto que no veía la diferencia. ¿Era normal revisar los cerrojos 15 veces o era mi ansiedad? ¿Era lógico entrar en pánico si alguien tocaba la puerta? La doctora dijo que el psiquiatra me ayudaría a ver qué era respuesta proporcional y qué era trauma. Jake traía cena 2 veces por semana. Aparecía con comida de restaurantes o de Linda y jugaba con la bebé mientras íbamos a terapia. Camila sugirió terapia de pareja además de la mía individual, pues el delirio nos afectó distinto. Tom estaba furioso como nunca. Alguien violó nuestra familia y me hizo temer en mi hogar. Yo estaba triste, culpable y ansiosa. Lloraba la amistad perdida y temía a la persona en que Jessica se convirtió. Necesitábamos aprender a hablar de esto sin derrumbarnos. Jake se sentía culpable también. Aunque no fue su culpa, se disculpaba por no advertir sobre Jessica antes, diciendo que debió contarme su patrón con hombres. Pero ¿cómo saber que se obsesionaría con ser madre esta vez? ¿Cómo predecir que decidiría que mi bebé era suya? Camila nos recordó que la enfermedad mental afecta a todo el entorno. El delirio de Jessica nos dañó a todos y aprendíamos a sanar de algo que nadie causó ni merecía. La audiencia de la orden se fijó para cuando la bebé tenía 7 semanas. Iríamos ante el juez Weise para que decidiera si ella era una amenaza constante. El abogado dijo que los jueces son serios si hay bebés de por medio, pero debíamos probar que ella intentaría contactarnos. La fecha se sentía lejana y cercana a la vez. Quería terminar con ello por protección, pero temía revivir todo frente a ella. El abogado dijo que Jessica iría con su defensor, quien diría que ella cumplió el tratamiento y no merecía restricciones. Tratarían de minimizar lo que hizo como una crisis aislada y no un patrón. Debíamos prepararnos para verla lucir normal y que su abogado nos hiciera ver exagerados ante una mujer enferma. Tom practicó mantener la calma al hablar, controlando su ira para verse razonable ante el juez. Yo practiqué contar mi historia sin llorar, aunque Camila dijo que estaba bien mostrar emoción si podía seguir hablando. El abogado nos preparó para cada argumento de Jessica, cada forma de desacreditar nuestros miedos o sugerir que éramos vengativos. La audiencia fue un martes frío. Mis suegros cuidaron a la bebé porque no soportaba tenerla cerca de Jessica. La corte olía a limpiador y madera vieja. Mis manos temblaban tanto que Tom me ayudó en el detector de metales. Nos sentamos con nuestra abogada. Jessica estaba a 6 metros con la suya y su madre. Se veía más pequeña, con vestido azul y cabello recogido. No parecía alguien tras semanas en psiquiatría. Se veía normal, y eso asustaba más. ¿Cómo alguien tan común hizo lo que hizo? Entró el juez y todos se pusieron de pie. La sesión inició con el abogado de Jessica. Era joven,
quizá 30 años, y habló con voz calma sobre cómo ella cooperó con el tratamiento. Dijo que tomaba su medicina y asistía a terapia 3 veces por semana. Admitió errores, pero dijo que trabajaba para entenderlos, y reconocía el daño. Pidió una orden mínima que no le impidiera vivir, trabajar o estudiar. Nos hizo ver crueles por pedir protección contra alguien enfermo que busca mejorar. Mi abogada se levantó y sentí la mano de Tom bajo la mesa. Abrió con el diario, leyendo pasajes en la sala en silencio, las fantasías de Jessica con Tom, sus notas de mi agenda y de por qué yo no era buena madre. Mostró fotos del cuarto que armó con el nombre de mi hija. Presentó gastos por $15,000 en cosas de bebé, y la minivan comprada para llevar a un niño. Luego Jake testificó sobre el incidente previo de hace 2 años. Describió cómo ella llegó con ropa de bebé, aunque esa pareja no esperaba un hijo. Habló del internamiento previo y cómo su familia la mudó. El juez Weise lucía cansado y serio. Era mayor, de pelo gris y lentes que ajustaba al leer los documentos. Preguntó por el tratamiento actual y si los médicos creían que ella entendía lo que pasó. Quería saber si aún creía que Tom la amó o si la medicina ayudó. Su abogado admitió que ella aún luchaba por aceptar que toda la relación solo existió en su mente. El juez asintió y anotó. Mi corazón latía fuerte. Al hablar, su voz fue firme. Otorgó una orden por 5 años exigiendo que Jessica esté a 150 metros de mí. Tom, nuestra hija, la casa y trabajos. Dijo que la erotomanía es resistente y que el patrón de Jessica mostraba una escalada. Dijo que proteger al recién nacido era prioridad, aun si restringía a Jessica. La cara de ella se desmoronó al oír los términos. Empezó a llorar bajo y luego fuerte, diciendo que la castigaban por amar a Tom. Su voz subió al decir que la alejábamos de su destino. Su abogado trató de pararla, pero siguió. Dijo que Tom le prometió una vida y que todos mentíamos por su reputación. Su madre la abrazó, pero Jessica la empujó. El juez se endureció y advirtió que violar la orden traería arresto y cargos. Dijo que esto era serio y no toleraría contacto. Seguridad se acercó a ella mientras sollozaba. Salimos por una puerta lateral mientras ella lloraba y sentía alivio y tristeza. La amiga que quise no existía, si alguna vez lo hizo. Pensé en las veces que reímos e hicimos planes. ¿Estuvo enferma siempre o algo se rompió hace poco? Nunca lo sabré. Y dolió tanto como la traición. La oficina de Camila tenía luz suave y sillas cómodas. Me senté frente a ella 2 días tras la corte y traté de explicar mi vacío. Ya no era miedo exacto, sino un hueco donde estuvo la amistad. Ella escuchó y dijo algo que me hizo llorar. Dijo que yo lloraba a alguien que nunca existió, y era un luto único. La Jessica de mis recuerdos era real a medias, y a medias una construcción de lo que yo quería ver. La real luchaba con delirios quizá años, y no vi señales por amar la versión que creí conocer. Camila dijo, aceptar eso es parte de sanar, soltar a la amiga que creíste tener y admitir que no estuvo ahí del todo. Hablamos de que la enfermedad no borra recuerdos buenos, pero los recontextualiza. Los cafés y llamadas fueron reales, pero la realidad interna de ella fue distinta a la mía. Ella creaba una fantasía mientras yo vivía en el mundo real. Camila me ayudó a ver que podía tener ambas verdades. Llorar la amistad y mantener límites firmes. Tener compasión por su mal y proteger a mi familia. No eran ideas opuestas aunque así se sintieran. Al salir de su oficina me sentí ligera, como si soltara algo pesado. La bebé cumplió 2 meses un miércoles y Linda vino con trucos de abuela para calmarla. Me enseñó a envolverla más fuerte y a hacer ese siseo al que los bebés responden. Pasamos la tarde juntas mientras Tom trabajaba, y me hallé riendo cuando mi hija hizo una mueca al cambiarle el pañal. Linda me pilló mirando la ventana y me distrajo con la bebé. Dijo que lo hacía mejor de lo que creía y que ser madre con un trauma era de lo más difícil. Miré los dedos de mi hija sobre los míos y noté que dejé de ver las manos de Jessica buscándola. Era mía ahora de una forma que no fue en las primeras semanas. Aún tenía ansiedad, pero era breve y menos intensa. Podía fijarme en sus gestos y sonidos sin buscar amenazas. Esa noche, tras irse Linda, me senté en la mecedora y sentí algo cercano a la paz. No paz total porque el miedo seguía bajo la superficie, pero sí la suficiente para creer que todo iría bien. Tom volvió al trabajo el lunes con la seguridad activa y su móvil listo para avisarme cada 2 horas. El primer día fue duro. Yo le escribía si todo estaba bien y él llamaba entre citas para saber de nosotras. Pero sabíamos que no podíamos ocultarnos siempre, o el delirio de ella seguiría controlando nuestra vida. Debíamos retomar rutinas y confiar en la ley. Para el miércoles, los avisos fueron 3 al día. El viernes, Tom cumplió sus 8 horas sin correr a casa. Fue un progreso agotador. Cada que sonaba el timbre, saltaba. Cada que un auto pasaba lento, vigilaba hasta que se iba. Pero aprendía a distinguir precaución de miedo.
Casi todos eran vecinos o envíos. El mundo no era tan peligroso como mi ansiedad dictaba. Hallé el grupo de apoyo por un folleto en el psiquiatra. Se reunía los jueves en un centro a 5 kilómetros de casa y se enfocaba en trauma posparto. La primera noche casi no voy por no dejar a la bebé, aunque Tom estaba con ella. Pero me obligué a entrar a ese cuarto con otras 8 mujeres en círculo. De 20 a 45 años. Sus historias eran distintas, pero similares. El bebé de una estuvo 2 semanas en la UCI, y ella sufría pánico si él tosía. Otra tuvo un choque 3 días tras parir y no podía conducir. Una tercera tenía una hermana que quiso quitarle la custodia, alegando que no era apta. Todas teníamos esa mirada de haber visto algo terrible y estar procesándolo. Oírlas me ayudó a ver que no estaba loca. Hay partos traumáticos, complicaciones médicas, traiciones en el posparto que pasan más de lo que se admite. Ellas entendían como mis otros amigos no podían. Sabían que era temer en tu hogar con un recién nacido. La culpa de no conectar rápido porque el miedo ocupa el lugar del gozo. Al final de la sesión, lloré 2 veces e intercambié números con 3 de ellas. Volví cada jueves. Fiona enviaba noticias cada 2 semanas como prometió. El primer correo llegó cuando la bebé cumplió 9 semanas. Escribió que Jessica vivía en un hogar grupal supervisado con otras 4 mujeres con diversas condiciones mentales. Asistía a terapia intensiva 4 días por semana y comenzó a trabajar a tiempo parcial en una librería haciendo inventarios. La medicación ayudaba con el pensamiento delirante, pero Jessica aún luchaba por aceptar que su relación con Tom nunca existió. Su terapeuta dijo que pasó de creer que era real actualmente a creer que fue real en el pasado, pero que Tom ahora mentía al respecto. Eso era un progreso, al parecer, aunque significaba que aún no aceptaba la realidad del todo. Fiona se disculpó de nuevo, y dijo que intentaba equilibrar el apoyo a su hija con nuestra necesidad de seguridad. No respondí al correo, pero tampoco lo borré. Saber dónde estaba Jessica y qué hacía ayudaba de algún modo. Hacía que la amenaza se sintiera manejable, y no como si pudiera aparecer en cualquier sitio y momento. A los 3 meses posparto, mi psiquiatra redujo mi dosis tras revisar mis registros de sueño y ansiedad. Dormía tramos de 6 horas casi todas las noches, y mis ataques de pánico bajaron de diarios a quizá 2 por semana. Aprendía a distinguir entre una conciencia de seguridad razonable y la hipervigilancia por trauma. Revisar los cerrojos una vez antes de dormir era razonable. Revisarlos 6 veces era hipervigilancia. Mirar por la ventana si un auto frenaba era razonable. Vigilar cada auto que pasaba frente a la casa era hipervigilancia. Mi cerebro recalibraba lentamente qué era cautela normal frente al miedo. La reducción de medicina me asustó al inicio porque... ¿y si la necesitaba para funcionar? Pero mi psiquiatra explicó que la meta era usarla como herramienta en crisis y reducirla al desarrollar otras habilidades. La terapia, el grupo de apoyo y el tiempo me sanaban de formas que las pastillas no podían. Me hacía más fuerte aunque no lo sintiera. Tom y yo empacamos el auto un viernes cuando la bebé tenía 3 meses y medio. Linda llamó antes preguntando si iríamos el fin de semana, y dije que sí antes de que mi cerebro buscara excusas para quedarme. Tom cargó el bolso de pañales, la cuna portátil y suministros para una semana, aunque solo iríamos 2 noches. Me senté en el asiento del pasajero con nuestra hija mientras él revisó los cerrojos 2 veces. Luego subió y arrancó. No hablamos mucho en el trayecto de 40 minutos a casa de sus padres. Vi los árboles pasar y traté de no pensar en la última vez que estuve en un auto más de 10 minutos, que fue en la ambulancia cuando rompí fuente antes de tiempo. La bebé se durmió antes de entrar a la autopista, y yo la vigilaba por el espejo que Tom puso en el asiento trasero. Sus padres vivían en un barrio de jardines grandes y árboles viejos, donde la gente se conocía y los niños usaban bicis en la calle. Linda abrió antes de que llamáramos y me dio un abrazo que se sintió seguro, no aterrador. El papá de Tom subió las maletas mientras Linda tomaba a la bebé. Noté que era la primera vez que estaba en un lugar donde no sentía que Jessica pudiera entrar en cualquier momento. El cuarto de invitados tenía paredes amarillas y una ventana al jardín. Tom armó la cuna mientras yo desempacaba, y cuando probó el monitor, no sentí el pánico usual por no verla cada segundo. Cenamos en su cocina. Linda hizo carne asada con papas, la misma comida que llevó a casa tras el hospital. El papá de Tom preguntó por el trabajo, y Tom habló de un proyecto, luciendo más relajado que en meses. Alimenté a la bebé mientras limpiaban, y Linda se sentó a mi lado, preguntando si necesitaba algo. Sin agobiar, pero presente de forma reconfortante. Esa noche dormí mejor que nunca. Estar en una casa donde Jessica nunca estuvo, donde su delirio no tocó muebles ni paredes. Relajó mi cuerpo como no pasaba en mi hogar. Tom lo notó. Me abrazó por la mañana y susurró que mi cara lucía distinta, menos tensa. Pasamos el sábado en el jardín mientras la bebé estaba sobre una manta. Linda trajo limonada y el papá de Tom mostró sus flores nuevas. Vi a Tom jugar con el perro y comprendí que nuestra casa podía volver a ser así.
La presencia de Jessica en nuestro hogar no era permanente. Estuvo ahí, pero ya no, y eventualmente su rastro se borraría también. El domingo, antes de irnos, Linda me abrazó de nuevo, y dijo que lo hacía genial, que me veía más fuerte. El regreso se sintió distinto a la ida. No temía que hallaríamos al abrir la puerta. Nuestra casa era solo nuestra casa, y el fantasma de Jessica se hacía pequeño cada día. Fiona llamó un martes mientras yo doblaba ropa. Casi no respondo porque los números desconocidos aún me alteran. Pero reconocí el código de área de sus correos. Su voz era cauta y preguntó si podía hablar, dándome espacio para decir no. Puse el altavoz y seguí doblando mientras explicaba que Jessica pasó a otro programa. El hogar grupal la movía a un entorno menos restrictivo por su progreso. La voz de Fiona se tensó al decir progreso, como si no estuviera segura de creerlo. Jessica tomaba su medicina diario sin quejarse. Iba a terapia 4 veces por semana y trabajaba en la librería sin incidentes. Sus delirios sobre Tom bajaron, aunque el terapeuta usaba palabras como disminuidos en vez de desaparecidos. Fiona explicó que Jessica aceptaba que Tom no la amaba actualmente, lo cual era distinto a aceptar que nunca la amó. Era un paso, pero no el que yo necesitaba para estar tranquila. El terapeuta advirtió que el estrés causaría recaídas. Cualquier cambio mayor o golpe emocional devolvería a Jessica al delirio como refugio. Fiona se disculpó por 100ª vez y le dije que estaba bien, aunque no lo estuviera realmente. Es lo que le dices a una madre con una hija enferma. Preguntó si podía seguir enviando noticias y dije que sí. Saber dónde estaba Jessica era mejor que la incertidumbre. Tras colgar, me senté con la ropa y pensé en cómo Jessica mejoraba poco a poco, igual que yo. Quizá así era siempre la recuperación. Pequeñas mejoras sumadas con el tiempo si tenía suerte y nada fallaba. En mi sesión con Camila, le conté de la llamada de Fiona. Camila preguntó cómo me sentía con el progreso de Jessica, y admití que no lo sabía. Una parte quería que sanara porque los enfermos merecen cura. Otra estaba furiosa de que ella pudiera medicarse, ir a terapia y trabajar, como si su delirio no hubiera casi destruido a mi familia. Camila asintió. Dijo que ambas cosas podían ser ciertas, que podía querer su salud y estar enojada por sus actos. Sugirió escribirle una carta que nunca enviaría para sacar los sentimientos al papel. No estaba segura, pero Camila dijo que no era para que ella la leyera, sino para procesar lo no dicho. Esa noche, tras dormir a la bebé, me senté a la mesa con una libreta. Escribí sin parar. Sobre el miedo en el hospital cuando cargó a mi hija. Sobre el diario y las náuseas al leer sus fantasías. Sobre el cuarto que armó y los $15,000 gastados para robar a mi hija. Sobre nuestra amistad antes del caos, los cafés, el cine y cómo fue la primera en saber de mi embarazo. Sobre el enojo, la traición y la tristeza. Sobre extrañar a mi amiga, aunque quizá nunca existió. Solo Jessica y su mal fingiendo ser alguien seguro. Escribí 1 hora y llené 6 páginas. Me dolió la mano y ardieron los ojos. Pero seguí hasta vaciarme. Al terminar, la guardé en el cajón. Tom preguntó qué escribía y le dije que era idea de Camila. Besó mi frente y dijo estar orgulloso de mi esfuerzo. Leer la carta a la mañana siguiente se sintió distinto a escribirla. Las palabras se veían pequeñas, menos abrumadoras que en mi mente. Vi dónde mi ira era justa y dónde era solo dolor buscando salida. La enfermedad explicaba lo que hizo, pero no excusaba el daño. Aceptaba que su cerebro fallaba, pero mantenía que no era segura para mi familia. Podía llorar la amistad y aceptar que se basó en una versión de Jessica que no existía sin tratamiento intenso. La carta me ayudó a separar a la persona del mal que la tomó. Sentía pena por ambas, sin que eso me hiciera vulnerable ante ella de nuevo. Camila tuvo razón. Ponerlo en papel lo hizo finito, cortando el bucle de pensamientos nocturnos. No debía enviarla, pues Jessica no merecía mi perdón ni mi proceso. La carta era para mí, y cumplió su fin. Tom y yo decidimos bautizar a nuestra hija a los 4 meses. Hablamos de ello antes de que naciera, pero lo de Jessica lo postergó. Linda nos ayudó con una ceremonia pequeña en su iglesia, solo familia inmediata. Sin recepciones grandes, solo gente de confianza. Esa mañana, vestía a la bebé con el ropón blanco que Linda guardó de cuando Tom era bebé. Se veía pequeña y perfecta, con su pelo oscuro rizándose. Tom usó traje y yo un vestido azul, que al fin me quedaba bien ahora que mi cuerpo volvía a sentirse mío. La iglesia estaba fresca y callada. El cura fue amable y no preguntó por qué era tan privado. La bendijo y derramó agua en su cabeza mientras ella miraba confundida. Linda lloró y el papá de Tom tomó fotos. Jake fue el padrino y bromeó con enseñarle baloncesto de grande. Sostuve a mi hija después y sentí un cambio en mi pecho. Era mía de una forma que superaba la biología o lo legal. Era mía porque la elegí, luché por ella y no dejé que un delirio me la quitara. El bautizo fue reclamar algo que Jessica intentó robar. La alegría de ser madre sin miedo.
Durante el acto, miré a mi hija y noté que ya no veía las manos de Jessica. Por semanas tras el hospital, no podía verla sin recordar a Jessica sujetándola, ajustando su manta sin derecho. Pero ahora solo veía a mi hija. Sus dedos pequeños agarrando mi collar, sus ojos pareciéndose más a los de Tom, su olor a champú y leche. El reclamo de Jessica se evaporó, dejando solo lo real. Mi hija era mía y de Tom, nacida de mi cuerpo y amada antes de existir. Ningún delirio cambiaría eso. Besé su frente y sentí disolverse el último rastro de Jessica en mi mente. Se había ido de esto, de nosotros, del espacio sagrado de nuestra familia. Jake comenzó a llevar a alguien a las cenas semanas tras el bautizo. Se llamaba Sarah y era maestra. Era divertida, normal, y quería a Jake sin agendas raras. Verlos recordaba que existen relaciones sanas, que la mayoría no vive lo que pasamos con Jessica. Se tomaban de la mano y reían. Era simple. Linda le preguntó por sus alumnos, y el papá de Tom contó historias de Jake de niño. Alimenté a la bebé agradecida de que Jake hallara a alguien bueno, con un cerebro que funcionaba bien. Tras cenar, Jake ayudó a Tom con los platos y oí que hablaban de Sarah. Jake iba lento para estar seguro. Tom dijo algo sobre confiar en el instinto y saber distinguir nervios normales de señales de alerta. Pensé en cómo el trauma cambia la perspectiva. Siempre seríamos más cautos ahora, pero no dejaríamos que el mal de Jessica nos hiciera temer a todos. La mayoría de la gente es segura. Casi toda amistad es real. Jessica fue una aberración, no un reflejo del mundo. Mi última sesión con Camila fue un jueves. Tras casi 4 meses, dijo que mi progreso hacía innecesarias las citas semanales. Estaría disponible si la ocupaba, pero creía que ya tenía las herramientas. Repasamos los cambios desde la primera semana. Aprendí a pedir ayuda en vez de cargar con todo. Aprendí a poner límites aunque fuera incómodo. Aprendí a procesar el trauma siendo madre y esposa. Aprendí la diferencia entre cautela y pánico. Camila me recordó que sanar no es lineal, que habría días duros. Pero pasé de ser una madre aterrada que no podía ver a su bebé sin ver las manos de Jessica, a alguien que planeaba el futuro. Sobre mi medicina, le dije que bajó la dosis de nuevo. Los ataques de pánico eran raros, quizá cada 2 semanas. Dormía mejor y el vínculo con mi hija era natural. Camila sonrió orgullosa de mi esfuerzo. Agendamos un seguimiento para 3 meses después, y salí sintiéndome ligera. Esa noche, Tom y yo nos sentamos tras dormir a la bebé. Veíamos algo en TV sin prestar atención cuando Tom sugirió que nuestra hija ocuparía un hermano algún día. Lo miré y sonreía, tanteando si yo podía pensar en otro embarazo. Meses atrás, eso me habría dado un ataque de pánico, pero ahí con el brazo de Tom rodeándome y el monitor mostrando a la bebé en paz, pude imaginarlo. No ahora, pero algún día. El hecho de considerarlo significaba que sané lo suficiente para creer en cosas buenas de nuevo. Le dije que quizá en 1 año o 2, tras asentarnos y ser madre de una niña sin crisis de por medio. Besó mi sien y dijo que no había prisa, solo quería saber si podíamos hablarlo. Dije, sí, podemos hablarlo. Y fue la mayor señal de cura. Podía planear un futuro con más hijos y gozo, en vez de solo sobrevivir al día. Vi a alguien de mi viejo club de lectura en la tienda. Preguntó por la bebé y por Jessica, pues no la había visto. Tenía lista mi respuesta ensayada con Camila. Dije que Jessica lidiaba con temas de salud mental y ya no estábamos en contacto. La mujer se preocupó y preguntó si estaba bien. Dije que recibía tratamiento y no añadí más. Ella asintió deseándole mejora y hablamos de cosas normales antes de despedirnos. Al ir al auto, me alivió manejarlo sin explicar todo. No debía mi historia a nadie. Proteger la privacidad era más importante que saciar curiosidades. Algunos sabían por estar en el hospital o lo legal. Los demás solo ocupaban saber que ya no éramos amigas y no era tema de charla. Ese límite se sintió correcto. Otra señal de que aprendí a protegerme sin pedir perdón. La bebé durmió toda la noche a los 4 meses. De pronto, Tom y yo tuvimos tardes de nuevo. Nos sentábamos a las 7 y por primera vez hablábamos sin que nadie necesitara algo. Me contaba del trabajo, yo de mi grupo de madres y se sentía normal. Pedíamos comida y veíamos películas completas. Cuando Tom tomó mi mano a mitad de una, noté que ambos cambiamos tras lo de Jessica. Éramos más selectivos con quién dejábamos entrar, pero también decíamos, te amo, más seguido, y valoramos la paz. Tom llegaba y me besaba antes de soltar su bolso. Como si ocupara confirmar que era real y estaba aquí. A veces lo pillaba viéndome alimentar a la bebé, con una expresión que al fin le cuestioné. Dijo que pensaba en lo cerca que estuvimos de perderlo todo, en cómo Jessica pudo herir a la bebé, o romper el matrimonio sin las pruebas de su ubicación. Sobrevivimos a algo terrible juntos, y eso nos hizo fuertes, pero también nos dejó la certeza de que lo bueno es frágil y exige cuidado. Los correos de Fiona pasaron de quincenales a mensuales. Jessica vivía en su propio apartamento con una compañera del programa. Trabajaba jornada completa en una biblioteca e iba a terapia los miércoles.
Fiona dijo que Jessica salía con alguien de un café y el terapeuta vigilaba señales de otro delirio. Me sentía extraña leyendo sobre alguien que conocí y ahora era otra persona. Fiona siempre terminaba igual, agradeciendo no haber puesto cargos y deseando que todos halláramos paz. Nunca respondí, pero no la bloqueé. Saber que Jessica estaba estable y vigilada era como confirmar que una puerta sigue cerrada. Tom preguntó si quería que Fiona parara y dije que no. Ignorar era peor que saber, aun si saber dolía. A los 6 meses posparto, revisé cajas que evité desde el hospital, mi ropa de maternidad que ya no me quedaba y regalos del baby shower de Jessica que no pude usar. Había una manta cara con monograma, un móvil que ella eligió, mamelucos que compró por montón diciendo que todo bebé ocupa opciones. Guardé todo en el armario al volver del hospital, incapaz de ver lo que ella tocó. Pero conservarlo era dejar que su delirio viviera en mi casa, y mi hija merecía algo mejor. Metí todo en bolsas y fui al refugio de mujeres. La mujer del mostrador vio los artículos nuevos y preguntó si estaba segura. Dije que sí. Esas cosas debían ir a alguien que las usara con el corazón limpio. Al volver al auto me sentí ligera, como si terminara de limpiar un desastre que no provoqué. El cuarto de mi hija era nuestro al fin, lleno solo de cosas elegidas por Tom y yo con amor sano. Tom llegó un martes y me halló en el suelo con nuestra hija. Ella intentaba girarse con esfuerzo, alzando hombros y cayendo de nuevo. Yo reía con su carita decidida y la animaba como si corriera un maratón. Tom se quedó en la puerta observando antes de que lo viera. Sacó su celular y tomó una foto que me mostró esa noche. Vi en la imagen a una madre en el suelo, despeinada, sonriendo a su bebé como si nada más importara. Vi a alguien que sobrevivió a lo peor y salió íntegra. Nuestra familia estaba a salvo. Nuestra casa era nuestra. Y el mal de Jessica no definiría qué significaba ser madre para mí. Siempre sería más cauta con quién confiar. Siempre sabría que el mal mental se oculta tras una cara amiga. Pero me negué a que el miedo gobernara mi vida. Construíamos algo hermoso los tres. Cada día veía a mi hija crecer. Cada noche Tom volvía y estábamos juntos. Fue el mejor final posible. No porque todo fuera perfecto, sino porque protegimos lo más valioso y seguíamos en pie.